Bueno, buenas tardes a todos. En el marco de las charlas, en el contexto del programa de doctorado de la Universidad de Palermo, hoy retomamos nuestras entrevistas a distintas personas notables en distintas áreas de la psicología y que sea de interés para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a entrevistar a la doctora María Clara Cuevas Jaramillo, una colega que reside en Colombia y que tiene una amplia trayectoria en el campo de lo que se ha denominado bullying u hostigamiento, ciberbullying, delitos tecnológicos, ¿sí? La doctora María Clara Cuevas Jaramillo es psicóloga, tiene su maestría en psicología clínica y doctora en psicología clínica y de la salud en la Pontificia Universidad Javeriana, de la cual también es profesora titular e investigadora. Además se desempeña académicamente como profesora de cátedra en posgrados en la Universidad del Norte de Colombia, Universidad de Nariño y Fundación Universitaria de Popayán. Es consultora también nacional e internacional en temas de convivencia, acoso y ciberacoso escolar. También se desempeña como presidente del Tribunal de Ética del Suroccidente, Colegio Colombiano de Psicólogos. Es a su vez delegada del Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Ministerio de Educación de la Nación. Es delegada del Colegio Colombiano de Psicólogos también, miembro Comité Permanente de Políticas Públicas de Prácticas de Crianza y Convivencia Escolar del Colegio Colombiano de Psicólogos. También es miembro Comité Asesor del Equipo de Respuesta Psicológica ante COVID-19 del mismo colegio y es coordinadora suroccidente de Colombia del programa denominado ACT, Criando Niños Seguros, de la Oficina de Familias y Niños de la American Psychological Association. Bueno, desde luego que tiene un currículum más extenso. Queremos darte la bienvenida, María Clara, a este espacio que tenemos habitualmente nosotros para entrevistar gente experta en el área. Así que bienvenida, María Clara, a esta entrevista, a este espacio. Buenas tardes a todos, buenas tardes Rafael, muchas gracias por tu introducción y por la invitación a este espacio y asimismo a través tuyo a la Universidad de Palermo por haberme tenido en cuenta para este momento. Muchas gracias y buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Bueno, la verdad que es un placer tenerte y gracias también por hacerte el espacio para este momento. María Clara, la verdad que cuando uno se interioriza más en tu trayectoria profesional, uno puede apreciar toda la experiencia que has desarrollado y que tenés adquirido ante todo este tiempo. Cuando uno piensa en este tema que afecta a tantas personas, no solamente en la edad escolar, ¿no? Pero que afecta a muchas personas, el tema del bullying, del ciberacoso o de los delitos informáticos o tecnológicos, lo primero que viene a la cabeza de alguien es ¿cómo se define el bullying? Porque en definitiva uno cuando piensa en bullying piensa en muchas cosas, algunas quizás que pueden ser circunstanciales, otras que pueden ser repetidas o hasta que uno no dudaría en considerar delitos propiamente dicho. Realmente me interesaría saber cómo define el campo de la psicología hoy el bullying. Efectivamente, hay muchísimas definiciones que se han acotado durante los años que se lleva investigando más a profundidad el fenómeno. Y yo me he permitido construir, digamos, una definición que se ha tomado la libertad de vincular muchas de las definiciones actuales y que coincide con lo que en la práctica yo he encontrado en el trabajo de campo sobre convivencia y las distintas formas de acoso escolar. Podemos decir que el acoso escolar, y quiero hacer énfasis en escolar, porque el bullying es solamente escolar, esa palabra fue usada para denominar un fenómeno que ocurría en las escuelas, ¿Ok?
se puede ser visto como un maltrato o unas agresiones físicas, verbales, sociales, relacionales por medio de las tecnologías informáticas. Son intencionales, ese es un asunto súper importante, son continuas y esto ocurre por parte de unos estudiantes que de alguna manera tienen mayor poder, el cual puede estar dado por su fuerza física, su popularidad, su capacidad para controlar los grupos y a sus compañeros. Y estos ejercen esas acciones agresivas intencionales sobre otros que consideran incapaces de defenderse. La intención generalmente es generarle malestar a la otra persona, humillación, temor, daño o siendo más benignos hacer quedar mal a la otra persona. Y eso a la vez tiene un propósito muy claro para quien realiza la acción agresiva y es incrementar su visibilidad social, su popularidad, su condición de persona que domina a los otros compañeros o compañeras y lamentablemente es un fenómeno que se ha vuelto como la forma de relación entre los escolares. Ok, ok. O sea, digamos, esta definición, como decís bien, digamos, se remite al ámbito escolar, por un lado. em, Habitualmente vos lo que mencionás como que es algo que es continuo, no es que es algo que ocurre ocasionalmente, Uh -huh. ¿no? Y parece ser que puede ser realizado por un grupo o por una persona, ¿no? Sería así. Efectivamente, Ok. efectivamente, pero quiero hacer una anotación en relación, por ejemplo, con el ciberbullying o ciberacoso, porque allí hay una diferencia sutil de esta definición que yo acabo de compartir con ustedes. Aquí recuerden que dijimos que tenía que ser repetida en el tiempo, es decir, si a mí me patean en un aula de clase, eso es un acto agresivo, violento, sancionable, bueno, todo lo que queramos denominar, pero no es, si es una única vez, no se considera bullying, no se considera acoso escolar de carácter físico, porque es por una sola vez se ha dado, se considera una acción violenta, pero no puede ser denominada bullying. Se requiere la repetición, pero en el caso del ciberacoso, hay un acuerdo entre académicos, investigadores, educadores y demás, de que con una sola oportunidad en que publiquen una fotografía mía que era íntima y que se dio en el contexto de una relación con alguien, por esa sola oportunidad sí se considera ya ciberacoso. ¿Por qué? Porque la condición de repetición está dada porque muchísimas personas durante infinitas veces en el espacio virtual pueden observar mi fotografía. Entonces Tal allí cual. ocurre, digamos, esa pequeña o sutil diferencia con el bullying cara a cara. Sí, tal cual, como decís vos, las redes tienen, así como para cosas buenas, se pueden propagar ideas como positivas y demás, puede prestarse a estas actitudes intencionales Uh de hacer -huh. daño a la imagen de alguien, por ejemplo, ¿no? Em, Vos sabés que me aclara a veces, no sé si te ha pasado, ¿no? En el caso de los pacientes que consultan, yo trabajo con población clínica, ¿no? Em, Hay algunos pacientes que desarrollan algunos cuadros puntuales a partir de un episodio de humillación, aunque sea uno, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en la fobia social, algunos pacientes, no todos, desde luego, pueden identificar el inicio de su vergüenza extrema a ser evaluados negativamente a partir de un episodio puntual de humillación, ¿sí? Por ejemplo. Y tuvo un impacto grande porque tiene un vuelco, es como si fuera un trauma, pero no tienen los síntomas de reexperimentación, ¿sí? No tiene Uh -huh. un recuerdo visual o auditivo o vívido que la persona siente que está ahí de vuelta. No obstante, sienten que hay un antes y un después. En ese caso tampoco sería considerado bullying según esta definición, sería así. Es A un pesar acto, del impacto que tuvo, no, digamos.
Es que nunca se ha vinculado a las definiciones de bullying o de acoso en genérico, nunca se han vinculado el efecto que se produce en la persona, porque lo que bien sabemos, y lo sabemos por la investigación y la experiencia cotidiana, es que los efectos son diferenciales. Ok, Entonces, interesante. podemos tener a una persona a la que ese acto le produjo ese antes y después, como tú mencionas, Mm, razón por la cual puede ser considerado un evento traumático, ujú. configura como un evento con todo el potencial traumatogénico, o podemos considerarlo una experiencia infantil adversa incontrolable, que es los famosos traumas del desarrollo. Claro, Pero no se está vinculando esto porque, reitero, a una persona le puede producir todo esto, pero a otra persona expuesta al mismo evento puede no producirle sino o no. Es decir, puede producirle estrés, puede producirle un episodio de rabia, un episodio de llanto, ausentismo escolar, pero no le llega a producir el mismo efecto. Entonces hay unas condiciones individuales y grupales que van a incidir en el tipo de efecto que el acto o la acción de acoso produce sobre las personas. Por eso, teniendo en cuenta toda esta situación, no se vincula a la definición, pero sí se dice, o sea, es potencialmente dañino porque daña, seguro. siendo muy benignos, la autoestima golpea, que se burlen de mí, me siento mal, me siento ridícula, me siento como un bicho, pero puede no pasar de ahí, no trascender, pero dependiendo de mi historia de vida, de mis características personales, de las condiciones o no de vulnerabilidad, Tal o cual. de, exactamente, pues ese efecto va a ser mayor o menor en todo lo que es mi funcionamiento habitual. Entonces, Sin por duda. eso no se ha vinculado el asunto del efecto, no se ha vinculado a la definición. La definición de bullying. Bueno, Sí. muy clara tu respuesta, es muy interesante, ¿no? Porque en el campo de estrés postraumático hoy en día, ¿no? Está toda esa literatura que habla de, o empezó a hablar en sus años primeros de trauma complejo, ¿no? Así. Que al principio sea trauma complejo, es un trauma en la época de la infancia, repetido, prolongado, versus un trauma aislado, quizás más en la adultez. Después empezó a virar la definición, ¿no? Hacia los efectos, no hacia el hecho en sí, ¿no? Así que es muy interesante quizá el paralelismo. Es un área de mucho interés para nosotros, que yo particularmente me interesé mucho en estrés postraumático siempre, Claro. en donde, bueno, qué efecto, ¿no? Y a veces hemos recibido algún que otro caso, un episodio de invalidación muy grande, que tiene efectos, ya sea por fobia social o incluso estrés postraumático, ¿no? Sí. Ahora, te quería preguntar, Perdóname un segundo, sí, Rafael. Mira, incluso hicimos una investigación que yo dirigí aquí en Colombia, y una de las pretensiones de la investigación era mirar efectos emocionales y conductuales en las personas, dependiendo del tipo de rol. No hemos hablado de los roles que ocupaban en las situaciones de acoso escolar. Y como perdón, bien pero lo men ¿cuáles eran los roles para que la gente entienda? los roles, y esa es una de las características del fenómeno, es que hay tres roles que además se ha visto ahora que son itinerantes, es decir, pueden cambiar, no son estáticos ni son Mm, características de personalidad. Esos roles son el rol de persona que agrede o que intimida o que comete la acción de bullying, la o las sí, personas. Entonces es el agresor o agresora o persona en el rol de agresor o acosador. El rol de observador, de persona que está allí observando, y esos observadores pueden asumir a su vez diferentes roles. Hay unos que apoyan al agresor, hay otros que ayudan y al agresor, digamos, llevándose hacia un rincón donde no hay un adulto escolar cerca, pero están ayudando al agresor. Hay otros que se ríen porque están aprobando, digamos, el hecho o les parece gracioso. Y hay unos muy pocos que no se involucran de ninguna manera, pero están observando. Y sin duda. tenemos a la persona en condición de victimización. Pero Ok. reitero, esos roles pueden, y lo tenemos absolutamente investigado, moverse. En un momento yo puedo ser agresor y después a mí me pueden victimizar.
En un Ujú. momento yo puedo ser observador, pero después puedo ser la persona victimizada. Entonces, Mm. esos roles son los que conforman la famosa y compleja dinámica del acoso escolar. Ok, ok, clarísimo, clarísimo. Y vos y tu equipo hicieron una investigación sobre el impacto psicológico, Sí, ¿no? efectos emocionales y evaluamos ansiedad, depresión, estrés postraumático que recuerde, conducta agresiva y conducta delictiva. Y sí, encontramos, por supuesto, unos indicadores claros de comportamientos asociados a esos cuadros clínicos, sobre todo a estrés postraumático y ansiedad. Interesante. Ansiedad generalizada y ansiedad social. Ujú. María Clara, y, digamos, cuando vos, digamos, hablás esto de estrés postraumático, ansiedad social, en qué rango etario hicieron la población, el estudio? ¿Qué edad tenían estas personas? Nosotros tomamos escolares que tuvieran de 13 a 16 años porque el rango de edad de los 12 13 años es el momento de curso de vida donde se presenta la mayor incidencia de acoso escolar y eso pues tiene toda una explicación que tiene que ver con momento de desarrollo, sobre todo de desarrollo social, porque es el momento donde ingresamos en firme a la pertenencia a los grupos de pares, donde necesitamos ser parte de un grupo, de una pandilla o como se denomine, construir el grupo de amigos, ya el más fuerte, el más sólido. Entonces, allí hay una necesidad que es parte normal del desarrollo, de ser reconocido, de ser aceptado y por eso es el momento de mayor vulnerabilidad. Adicionalmente, porque allí se suele cambiar de lo que en Colombia llamamos la educación primaria a la educación secundaria. Entonces es Sí, ya aquí el también, sí. ingreso a otro tipo de educación más individual, donde se tiene menos apoyo de los profes, donde hay más autonomía y por eso se presta. Entonces, desde ese momento tomamos ese rango de edad hasta que termina lo que aquí denominamos el bachillerato. O sea, digamos, un factor de riesgo para La sufrir edad bullying sería la edad, digamos, en es todo la caso. edad, es Ok, efectivamente, ok, efectivamente. ok. Qué interesante. Contame otras cosas. Por ejemplo, ¿qué otros factores de riesgo hay para sufrir bullying, además de la edad, ¿no? Por ejemplo, a mí viene a la cabeza, no sé, en qué medida el colegio o Sí, las actitudes de sí, los sí, sí, educadores, sí, obviamente los padres, ¿no? sí, Eh, sí. Me Mira, interesa tu experiencia en esto. em, para comprender mejor, digamos, como toda la cantidad de riesgos que operan y funcionan para este indeseable resultado del acoso escolar, vale la pena uno situarse como en un modelo cognitivo que le permite a uno como ver esas influencias simultáneas procedentes de diferentes fuentes. Me refiero al modelo socioecológico de Uri Bronfenbrenner, que nos habla de que pertenecemos a distintos contextos y efectivamente, cuando hacemos los análisis, decimos todos estos contextos, desde el gran contexto social, medios de comunicación social, el barrio donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, la cultura a la que pertenezco, la etnia, la raza, el colegio, mis compañeros escolares, mi familia y yo. Es decir, todos aportan al fenómeno factores protectores, factores o procesos de riesgo o de protección. Entonces, cuando nosotros decimos qué más factores de riesgo del sujeto, la edad del sujeto, tenemos un déficit en conducta, en comportamiento asertivo. Del sujeto De la tenemos persona. aislamiento social, de la persona tenemos aislamiento social. De la persona hemos encontrado baja autoeficacia para la defensa. Bueno, hemos encontrado un sinnúmero de factores de riesgo que tienen que ver con esa persona, que prefiere no meterse en problemas, que no apoya ningún tipo de violencia, que prefiere quedarse callada, que le da susto defenderse. Bueno, todas esas características. Y Del digamos, esas características son previas al hecho de bullying, todo, digamos. todo es como Ok. diríamos en clínica premórbido, o sea, esos son antecedentes de la persona eh,
que pueden desencadenar, dependiendo de muchas otras cosas, pueden o no desencadenar los efectos a los que hacíamos alusión. Pero también tenemos características familiares. Por Ok. ejemplo, podemos encontrar familias donde se apoya la agresión como una forma relacional. Familias que se apoya verbalmente, pero también se cometen actos agresivos entre los miembros familiares y no ocurre nada excepcional, sino que, digamos, se valida como una forma para relacionarse. O Claro. podemos encontrar que no se valida la agresión ni se trata mal como familia, que no hay malos tratos familiares, pero frente a las situaciones de bullying dicen, eso es cosa de muchachos, eso es cosa de chicas y chicos, eso no tiene nada que ver, eso que lo resuelvan ellos, eso siempre ha existido. Es decir, de alguna forma no están dimensionando la magnitud del fenómeno ni lo que eso implica para relaciones posteriores entre los chicos y las chicas. Mira, Entonces, justamente tocaste un tema, disculpa que te interrumpa, María Clara, muy importante. Creo que muchos los que somos papás y algunos padres que ya habrán tenido sus hijos en los colegios, ya habrán pasado la edad escolar, en un momento escuchamos de algunas, incluso chicos más chicos, ¿no? De 12 años, 13 años, ¿no? Donde los padres dicen, eso es cosa de chicos. Y la verdad que fue un episodio medio agresivo, subido de tono, ¿no? Como que desentona de lo que es la armonía habitual escolar, y a uno le llama la atención. La pregunta ¿es realmente cosa de chicos? no, ocurre entre chicos, Ok, pero eso no es parte del desarrollo normativo de los chicos. O sea, si nosotros nos devolvemos en el tiempo, nos encontramos con que haciendo un análisis cauteloso y minucioso, podemos encontrar que esas situaciones sí existían cuando fuimos a la escuela, cuando fuimos al cole, pero no eran tan generalizadas como ahora. Eran muy, ok. muy atípicas, eran tanto que uno es capaz de acordarse de esas situaciones que vivió en todos sus años escolares. El problema es que eran comportamientos aislados, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor se reconocía a esta personita que siempre se metía en este tipo de problemas y bueno, todo lo que sabemos. Pero en el momento actual, y por eso he usado la palabra fenómeno, el acoso Mm, está considerado un fenómeno social. ¿Por mm, qué? Por esa dinámica tan compleja con estos tres participantes a los que hacía alusión, porque el contexto de alguna manera lo ha permitido, facilitado o no lo ha manejado de manera eficaz, y porque se ha validado la agresión como una forma eficaz de relacionarse entre las personas y de obtener los resultados deseados. Miremos un poquito más lejos, miremos el ranking de sintonía que tienen, por ejemplo, programas relacionados absolutamente con la violencia, los videojuegos agresivos y violentos. O sea, de alguna manera socialmente nosotros estamos validando o al menos permitiendo algunas formas o muchas formas de agresión. Y esto se refleja también en la escuela. Entonces esto se ha convertido para los jóvenes, cuando uno llega a trabajar con los chicos y las chicas, ellos lo miran raro a uno como quien dice, ¿a ti por qué te parece raro eso? En vez de que a ellos les parezca extraña esa forma de relación, a ellos les parece extraño que uno no lo vea como normal, como dicen ellos, es decir, normalizaron el trato violento de abuso de poder por parte de unas personas, entonces por eso se ha vuelto tan compleja y se reconoce como un fenómeno social que es mucho más complejo que cuando son este par de personas o estas tres personas y ya se convierten en hechos aislados. ok, ok. O sea, otro de los factores de riesgo, digamos, entonces, para que este fenómeno ocurra con mayor frecuencia, como estás diciendo, es la exposición a medios, ya sea digitales, medios televisivos, que validan la idea de la agresión como algo cotidiano, como algo normal para conseguir lo que uno quiere, digamos, ¿no? No sé, digamos, a un videojuego que sea muy agresivo, algunos que son muy conocidos, y a mí me llaman la atención, yo tengo de hecho hijos chiquitos, y me llaman la atención que sean tan violentos.
realmente. muchísimo. Eh, Y tú o sabes que incluso son los más en contra de vendidos. fuerzas de seguridad también, ¿no? Como que Claro, claro, es bueno claro, ser claro. terrorista, es bueno, o sea, Claro, claro, claro. Pero como bien lo sabemos las personas que hacemos clínica, eso va produciendo el famoso fenómeno de insensibilización o de sensitization, como dicen en Norteamérica, que es que yo voy perdiendo impacto frente a las acciones de violencia, me va importando cada vez menos, es el mismo principio que usamos en la desensibilización sistemática, y entonces me voy volviendo insensible frente a las acciones de violencia y me llegan a parecer, como dicen los chicos y chicas, muy chistoso. ok. Me llega a parecer una broma y me puedo reír porque humillaron a alguien, porque patearon a alguien, porque filmaron en el patio de recreo, filmaron a un grupo pateando a otro chico. Eso me parece graciosísimo y entonces me parece un meme y lo paso por el internet, lo cuelgo en Instagram, bueno, todo lo que sabemos que ocurre. Ahora, vos al comienzo de la charla mencionabas el ciberbullying como un subtipo de bullying o de hostigamiento que tiene seguramente distintas particularidades, distintas características. Em, y lo primero que viene a mi cabeza, dado esto que vos mencionás, ¿no? Del ciberbullying, el uso, el mal uso de redes, o el uso intencionalmente dañino de las redes, o bien esto de los juegos violentos a los que están expuestos. Lo primero que viene a mi cabeza es, ¿de qué forma uno eh, debe introducir al niño o al adolescente, al preadolescente, a los medios digitales, al uso de dispositivos que les permitan acceso a esto? Digamos, ¿cuál es el momento adecuado? ¿De qué forma habría que hacerlo? De modo tal que uno pueda decir, bueno, que no favorezca esta desensibilización a la violencia, que no esté tan pendiente si le ponen me gusta o no me gusta a una foto o algo que dijo, ¿sí? O a un comentario negativo. ¿Qué recomendaciones tenés, María Clara, para esto? Bueno, nosotros, yo diría que la mejor vacuna contra todo lo que estás nombrando ahora, que es la época de las vacunas, eh, es la educación digital. Esa educación digital, esta respuesta va a ser un poco extensa, quiero advertirles. Esa educación digital es parte de lo que todos los organismos multilaterales, la OCDE, que es el más importante relacionado con la educación, sobre todo en América Latina y el Caribe, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, han señalado como uno de los objetivos de desarrollo sostenible parte de la educación de calidad y como una de las competencias para la educación 2030 es la competencia digital. Hay todo un movimiento global que se llama DQ, inteligencia digital, que señala que es un imperativo, ya no es una elección, sino un imperativo y una necesidad de los escolares en el momento actual de desarrollar la inteligencia digital y construir competencias digitales. Entonces, partamos de esa base. Nos están diciendo, mire, se requiere una educación digital porque es indiscutible que la digitalización y los medios digitales son una invaluable oportunidad para construir conocimiento, para socializar, para inventar, para divertirse adecuadamente, sanamente. Son una invaluable oportunidad y eso lo quiero poner de presente. Lo que pasa es que es una oportunidad que conlleva algunos riesgos. Conlleva algunos riesgos que son los que se han denominado los riesgos digitales. Y esos riesgos digitales son de tres tipos. Los riesgos de contenido, los riesgos de contacto y los riesgos de conducta. Cuando hablamos de riesgos de contenido, nos referimos a la exposición de chicos, chicas y de nosotros las personas a páginas web, a contenidos que son violentos, que son racistas, que son sexistas, que incitan a la violencia, que tienen pornografía en edades no adecuadas, que están incitando a acciones en contra de la propia integridad o la integridad de otras personas, como estas páginas que incitan al suicidio, a la anorexia,
Eh, bueno, todo esto que nosotros hemos sabido. Esos son los riesgos de contenido. Los riesgos de contacto es cuando personas inescrupulosas, con patologías, delincuentes, usan estas estrategias mm, informáticas para hacer contacto con personas a las que captan para el famoso moving y para seducirlas, para convocarlas, para que tengan citas posteriores para la pornografía infantil, etcétera. Entonces, yo me pongo en contacto con una persona desconocida y empiezo a hacer una vinculación sin tomar precauciones. Y de conducta estaríamos hablando de cuando yo hago ciberacoso, cuando yo cuelgo el meme, cuando yo soy la persona que duplico, reenvío, eso también es un riesgo de conducta, reenvío, doy el like a la burla contra otra persona, complemento ese mensaje que había en la red de WhatsApp y pongo un jajaja sobre una burla a otra persona, una humillación a otra persona. Entonces, para todo esto, ¿qué hay que hacer? Educación digital, es decir, aprenda todas las potencialidades de las TIC, pero al mismo tiempo aprenda a defenderse y a no involucrarse con esos tres tipos de riesgos o a manejarlos. Yo doy un Ok, ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es el de a ver, cuando aprendemos a montar en la bici. sí. Cuando aprendemos a montar en la bici tenemos dos llantitas laterales que son las que nos dan apoyo y soporte y generalmente y casi siempre hay un adulto que nos pone en la silla de la bici, que nos sostiene, que nos acompaña, es el que quita y pone en la bici. Cuando ya puede solo en la bici con las dos llantitas laterales, el adulto no se va, el adulto está allí monitoreando, sostente bien, coge bien, aprieta, mira derecho, mira al frente, es decir, haciendo un completo acompañamiento hasta que el niño o niña construye la competencia, se le quitan las llantitas y puede andar solo, pero el adulto no se ha ido. Yo Seguro. digo, el adulto está omnipresente al comienzo de la infancia con la tecnología y luego se va desvaneciendo sin desaparecer. Hmm. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, nosotros tenemos el control total de la educación digital de los menores. Debiéramos tenerlo. Digamos, esta educación digital está planteada como algo que tiene que reflejarse también, o no sé si hay estudios o experiencias en el mundo, en la currícula del secundario, por Total, ejemplo, o de total. finales del primario. Desde primario, desde el primer momento, los adultos que somos inmigrantes digitales y ellos que son nativos digitales, debemos ir adquiriendo competencias digitales. Los adultos, las mínimas básicas para poderlos acompañar, pero lo que hacemos muchos padres es, ay, yo de eso no sé. Entonces dejamos a merced de los chicos y chicas de muy corta edad todo ese manejo. Pero esto debiera ir incluido en los currículos escolares, elementos que de acuerdo a la edad, así como cuando estoy recién comenzando me entregan un lápiz por primera vez y unas hojas para ir desarrollando estas competencias, igual debiera hacerse en esa educación de calidad, educación 2030, las competencias digitales tienen que estar incluidas. Aquí, por Ok, ejemplo, en Colombia, ok. yo fui la persona que escribió para el Ministerio de Educación Nacional el protocolo de prevención de ciberacoso y delitos en medios digitales para todos los colegios públicos y privados del país. Digamos que ese es el lineamiento general. Y allí nosotros, para cada rango de edad, vamos diciendo qué se debe hacer con los padres para que los padres acompañen a los chicos, qué deben hacer los profes para acompañar a los chicos y chicas, dependiendo de esos momentos de curso de vida y de las capacidades cognitivas, sociales, emocionales y digitales con las que se cuenten. Entonces, sí, la respuesta definitiva es eso se tiene que ir vinculando a los currículos. Ok, ok, muy interesante. Ahora, María Clara, ya saliéndonos de todo lo que es tecnología o ciberbullying, ¿no? Hoy en día, vos que estás muy en tema, sin duda,
¿Cuál es el tratamiento habitual a una persona o cómo podemos ayudar mejor a una persona que está sufriendo bullying en el colegio, ya sea en forma cibernética o no? ¿Qué intervenciones se han probado que son de mayor ayuda? Y también, digamos, bueno, si alguna otra característica tiene que tener la prevención, porque vos estás hablando de la prevención, ¿no? Con la currícula estás diciendo, bueno, hay que prevenir, así como un chico lo guías para aprender a andar en bicicleta, no le puedes dar el dispositivo sin una enseñanza previa y un seguimiento, un monitoreo permanente. Pero digamos, ¿qué se hace? Es decir, ¿cuál es más allá de la patología, como yo te mencionaba, un paciente me llega con fobia social, pero el bullying pasó muchos años atrás, con estrés postraumático, pero pasó hace poco tiempo, o sea, pero si una persona está siendo víctima de bullying, no fue algo eh, acotado en el tiempo, sino que es permanente y pasan los años y sigue pasando, ¿cómo se lo ayuda a esa persona? Mira, digamos que toda la perspectiva actual y todos los programas actuales basados en evidencia científica están demostrando que, como siempre, lo mejor es la prevención y el fortalecimiento de la convivencia, y eso se tiene que hacer en las instituciones educativas. Mm, Se tiene que hacer en las instituciones educativas, y las instituciones educativas tienen que tener unas normas, unos procedimientos, unas personas que están encargadas de acompañar la convivencia y de darle un manejo eficaz tanto institucional como clínicamente a las personas involucradas, a todos. Ojo con esto, Rafa, porque es que el que agrede tiene efectos, el que observa tiene efectos, el que es víctima tiene efectos. mm, Entonces, por eso es que como es un fenómeno social, no lo estamos asumiendo desde el punto de vista psicopatológico, porque entonces, ¿qué pasaría con esto? Si lo asumimos solamente desde el punto de vista psicopatológico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, esto se tiene que ir a psicología clínica, o sea, se saca el problema de la escuela. Cuando el tal cual. problema ocurre en la escuela y hay que empezarlo a resolver. Y va a seguir ocurriendo. Claro, claro, claro. Mm, Entonces, yo puedo mandar a todos los chicos afectados, los mando a clínica de mm, inmediato cuando ocurrió el hecho para evitar la trayectoria del riesgo que evolucione hasta configurarse el cuadro clínico. Es mm, decir, una intervención eficacísima, pero le estoy quitando también responsabilidad a la escuela, porque la escuela tiene una misión formadora. mm, No se hace clínica en las instituciones educativas en mi país, por ejemplo. Eso está prohibido por el Ministerio de Educación y el de Salud, pero ok. se detecta y se actúa sobre las situaciones que producen esos efectos clínicos que no se pueden manejar en la escuela, porque se Sin duda. necesitarían psicólogos clínicos entrenados en las escuelas, y lamentablemente, Mm, aunque ese es el deber ser, no tenemos ese recurso. ok, Ok, ok. pero no está permitido tampoco por ministerio, pero hay un manejo de aula y hay un manejo institucional también, Rafael, y todos los que nos acompañan. Y las instituciones educativas aquí en Colombia tenemos una ley que fue generada en el 2013, que se llama la Ley de Convivencia Escolar, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Protección de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos en Escolares en el país. Por Mm, ley hay unos protocolos de reconocimiento y manejo de esas situaciones. Entonces, cuando ya el efecto es clínico, o sea, hay daño, unas situaciones donde ya hay daño, que sería este daño psicológico, entra el sistema de protección de salud, porque se hace la referencia o remisión al sistema de salud para que sea extracurricularmente y extra institucionalmente que se maneje el asunto de salud mental. correcto. ¿Ok? Mm, Pero el colegio hace cosas, es decir, lo hace porque tiene unos manuales de convivencia que los tiene que mm, tener por esa ley, y allí está qué se hace en el colegio, qué tipo de sanciones, se opta mucho por estrategias restaurativas, qué tipo de sanciones, mm, cuándo se aplican, quiénes las aplican. Todas las instituciones tienen que tener por ley un comité
escolar de convivencia conformado por padres de familia, alumnos, profesores, coordinador de Exalumnos, convivencia, claro. exacto. Entonces, Mm, estos casos tienen que ir allí, se les da un manejo institucional, a veces hay que hacer el manejo de aula, toda el aula vio, toda el aula se vio, toda el aula participó, pues entonces hay que hacer una intervención de aula y tienen que generar mm, unos pactos de convivencia y unos acuerdos de convivencia para poder resolver esa situación in situ donde ocurrió. Y claro, la persona está recibiendo, si la situación lo amerita, está recibiendo su apoyo psicológico por fuera. claro, 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 claro. O sea, de alguna forma, a través de esta ley, se obliga que también se revise en el colegio qué se puede hacer para que esto no se repita o no continúe, y Total, no dejarlo librado a la familia o al individuo que fue víctima de bullying, ni mucho menos. Porque una de las cosas que uno observa a veces, lo vemos en el diario, a veces aparece, que a veces los colegios tienen miedo de poner límites o de intervenir, aunque sea adecuadamente, no importa. Y porque la misma familia, como decís vos, ejerce la violencia y eso al chico le parece natural, entonces es una forma de relacionarse, ¿no? Entonces ahí también hay una parte importante, porque uno como clínico recibe a la persona que sí, sufrió bullying y tiene un cuadro depresivo o ansiedad social o el que fuere, ¿sí? Pero muy interesante esa ley y está funcionando bien ese esquema a partir de esa ley. ¿Cuál es está tu experiencia? funcionando, o sea, no es perfecto, está Sin duda. funcionando, hay que seguirle trabajando. Yo trabajo con el Ministerio de Educación Nacional en ese sentido y con el Colegio Colombiano de Psicólogos y soy parte de lo que el Ministerio Nacional de Educación de Colombia ha denominado la Mesa Nacional de Expertos en Convivencia Escolar y se monitorea, se está mirando, se está capacitando a las personas, a unas personas que hay dentro de las instituciones educativas que se llaman los orientadores escolares, se están dando capacitaciones de manera permanente y hay un sistema nacional de registro de situaciones de acoso y ciberacoso que se llama el CIUSE, que es Mm. estandarizado para todo el país y todos estos incidentes tienen que reportarse para que el ministerio vea dónde se necesita más apoyo, dónde hay que fortalecer elementos y a nivel de las ciudades hay el Comité Municipal de Convivencia Escolar. Eso depende Mm. de la región en particular. Por decir algo, en Buenos Aires hay un comité de la ciudad de convivencia escolar y todos los casos que ocurren en Buenos Aires a través de ese sistema son tratados en ese comité municipal de convivencia y hay uno nacional, o sea que es un sistema muy bien organizado, que tiene falencias efectivamente, que Sin siempre duda. está en plan de mejoramiento continuo, pero por lo menos es una postura del país en términos de las situaciones relacionadas con la convivencia escolar y por ende pues con el acoso y el ciberacoso. Bueno, yo creo que, a ver, María Clara ha sido muy clara con respecto al bullying, muy interesante todo lo que estás planteando y sobre todo creo que en esta entrevista queda claro que el bullying sí es cosa de todos. Es decir, hay un país, en este caso el tuyo, puntualmente, que planteó una estrategia determinada a través de una ley y a partir de ahí, digamos, forjar determinadas instancias, ¿no? Para intervenir adecuadamente. Yo creo que sería bueno abrir a preguntas, dado que nos estuvieron escuchando distintos, algunos colegas, otros miembros de la comunidad que no son psicólogos. Yo los invito a que dejen en el chat alguna pregunta que tengan para María Clara, aprovechando que tenemos un semejante experta en el área, bueno, un tópico tan importante, ¿no? Em, Había una pregunta de Florencia que creo que en parte la abordamos, pero dice, ¿cómo se aborda terapéuticamente el bullying o ciberbullying o gamer bullying para evitar, bueno, que una persona se suicide o, bueno, caiga en un cuadro psicopatológico grave, digamos, ¿no?
No sé si vos querés No, no, responder. digamos que el protocolo de atención sería el mismo protocolo que tenemos para un estrés agudo postraumático, un cuadro depresivo, bueno, cualquier otro tipo de cuadro que se pueda desencadenar a partir de esas experiencias de victimización. Sí, Pero sin duda. siempre queda, y yo incluso les comento, yo también hago psicoterapia y resulta que a mí me quedaba la inquietud de, venga, fortalecemos la persona o como queramos decir, reestructuramos, fortalecemos la palabra que queramos utilizar. Es decir, hacemos un proceso terapéutico que puede resultar eficaz, pero la persona está todo el tiempo allí Claro. expuesta y no estamos haciendo nada con la fuente de exposición permanentemente. Es Eso decir, como que el psicólogo va a tener que interactuar con el colegio inevitablemente, rápido. inevitablemente, por supuesto, porque es que si no, la tenemos expuesta a la radioactividad y no la sacamos de la exposición a la Seguro, radioactividad. Y seguro. por más que nosotros fortalezcamos a una persona, tendremos logro con algunas personas, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que si yo estoy 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, como es en el caso del ciberacoso, una persona haya construido toda esa fortaleza, esa autoeficacia, esas estrategias de afrontamiento, bueno, todo esto tan fuertes que no importa que todo el día la sigan victimizando. Ok, ok. Entonces sí, sí es algo que los clínicos, la recomendación es, por supuesto, toda la estrategia clínica que bien conocemos, pero no se me olvide que esto es en un contexto y yo no trabajo con el niño maltratado en casa sin darle protección. No sé si me hago entender. O sea, yo puedo desarrollar mucho terapéuticamente, pero uno de lo primero es en una pareja, pues bueno, a ver, soluciona aquí a la situación de exposición a la violencia. Yo no trabajo para que te dejes seguir pegando, no Claro, trabajo eso terapéuticamente. tal Entonces, cual. por eso aquí tiene que haber una vinculación, porque además la institución educativa tiene la responsabilidad legal y moral y ética de cuidar a sus escolares. Bueno, vos estás mencionando un tema importante, que es el aspecto legal, que está rozado en la charla que estamos teniendo, pero, por ejemplo, lo que es difamación, ¿no? Lo que es, digamos, una Se mentira, configura ¿no? como delito, claro, 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 tiene claro, consecuencias penales y claro, civiles, ¿está bien? claro. Quizás, por ejemplo, acá en Argentina lo que no hay es como una obligación de que la persona tenga que pedir disculpas y mostrar arrepentimiento, que creo que eso es muy curativo, Lo ¿no? restaurativo, sí. Claro, exactamente, ¿no? Simplemente con retractarse lisa y llanamente está ok, pero no está ok. Pero digamos, pero claramente es un aspecto legal que seguramente complejiza la situación Por si la supuesto. persona cometió un delito, ¿no? Acá, a ver, desde sociales preguntan, ¿el observador puede ser el círculo familiar o la comunidad educativa? Porque quizás no cuentan con los recursos para identificar el acoso. Es decir, calculo que la pregunta ¿es posible que el círculo familiar o comunidad educativa sean testigos del acoso o del bullying, porque no sepan, no cuentan los recursos para identificarlo, para detectarlo? ¿Es esa tu experiencia un poco a Sí, veces? a ver, llamamos observadores realmente a las personas que están participando directamente en la situación de acoso o ciberacoso. Pero hay unos observadores externos, escuchando la pregunta me parece que tiene mucha lógica, o sea, hay unas personas externas a la situación que se enteran posteriormente. Los observadores los llamamos cuando se presencia en vivo y en directo, recibí el mensaje de leí Instagram, o sea, en directo son participantes de la situación. Estos son unas personas externas que llegan a tener información sobre un hecho ya ocurrido o que está ocurriendo en el caso de que la chica vaya y le muestre a sus padres, miren lo que me acaban de publicar mío en Instagram o en el chat de WhatsApp. Sí, Y allí, digamos, el efecto puede ser el mismo. El efecto puede ser por desconocimiento, por temor, eh, porque me siento sin recursos, porque no los ha dado ni la ley, ni la ciudad, ni la escuela.
Pues entonces yo me quedo callada porque aquí no hay nada más que hacer sino decirle a mi hijo no se deje, defiéndase. Mm, Entonces allí, digamos, esto puede ser una de esas fuentes externas que de alguna manera, por eso se vuelve más problema de todos, participa en el fenómeno con la omisión de acciones para informar a la institución educativa y informar sobre todo a la institución educativa. Lo menos recomendable es que yo de padre de familia vaya y me cite y convoque y busque o a quien agredió o a los padres de familia del agresor o agresora, porque allí se vuelven problemas de familia y los sacamos de la institución y el problema queda sin resolver. Entonces, ok, sí hay que tener en cuenta todos esos elementos. bien, bien. Hay otra pregunta de una tal colega, creo, Norma, que dice, ¿qué opina usted, doctora, sobre la sanción disciplinaria en las escuelas ante situaciones concretas de adolescentes que participan como acosadores? Las consecuencias de nuestras acciones existen por lógica y deben existir. O sea, la institución tiene que tener un sistema tanto para promover convivencia, pero también para eh, eh, proporcionar algunas consecuencias, sean estas, digamos, académicas, que ya eso no se vincula a lo académico, pero sí consecuencias disciplinares en el caso de que ocurran estas situaciones. Lo que pasa es que la investigación nos está mostrando de cuál es el tipo de competencias que realmente deben existir y cuál debe ser el propósito de las consecuencias, digamos, institucionales. En el reglamento tiene que estar claro qué es lo que se acepta y qué es lo que se va a promover, pero también qué es lo que va a recibir una consecuencia disciplinar. Y la investigación está mostrando que esas consecuencias disciplinares apoyadas en estrategias restaurativas son las que realmente le permiten a la persona sentirse reparada, quien es victimizada, como, Exactamente. venga, al menos pues hicieron un proceso con esta persona donde la acompañaron para que realmente se diera cuenta del mal que había hecho, que me había hecho a mí, pero también tiene una responsabilidad educadora con quienes agreden y es proporcionarles ese espacio escolar también como espacio para que, como dicen ahora, resignifiquen esa agresión y puedan construir unas competencias o conductas o pensamientos o cogniciones alternas a aquellas que les han permitido operar como agresores en la situación. Pero deben haber consecuencias, por supuesto. Bien, bien. Acá Sofía Mailio pregunta, ¿qué se hace cuando el acoso escala y los alumnos comienzan a agredir físicamente a la víctima de bullying? Uh -huh. La agresión física nos asusta un poco, pero resulta que no es la más popular, ni es la más lesiva, por decirlo de alguna manera. A veces la palabra que se dice en contra de uno o lo que se puso en las redes puede propiciar mucho más daño a mi integridad, a mi autoestima, a todo lo que soy yo, que me dieron una patada. Hmm, ¿Ok? Pero nos asusta mucho más la agresión física. El acoso físico cada vez ha disminuido más. Y cada vez ha sido reemplazado más por el acoso social o el ciberacoso. ¿Por qué? Porque pues los escolares no son tontos y ellos saben que esto es muy notorio, esto es muy visible y fácilmente pueden ser sancionados versus una burla, una palabra, o sea, la probabilidad de recibir consecuencias es menor. sin duda. Pero Sí. aquí nosotros tenemos que mirar porque a veces sancionamos más lo físico que lo social Ok, ok. y puede ser más lesivo. Entonces, lo físico, por supuesto, todo el tiempo tienen que haber consecuencias. Yo prefiero llamarlo consecuencias. Todo el tiempo, independientemente del tipo de acoso. Lo que pasa es que si hay lesiones personales, ojo con eso, allí ya se acabó de configurar un delito.
exacto, ya es Exactamente. diferente, Entonces, es hay un diferente. escalamiento también en lo que institucionalmente debe ocurrir cuando una persona comete un delito contra otro escolar, cuando un escolar comete un delito contra otro escolar. Entonces, Mm, mm. esto es, yo estoy intentando ponerlo, digamos, como Es fácil, pero no complejo. es tan sencillo, No, es no, es súper muy complejo. complejo, muy Es tan complejo complejo. como interesante, ¿no? Escucharte hablar de esto. Quizá una última pregunta, pues ya tenemos 2 minutos, hay muchas preguntas, una sobre el bullying basado en prejuicios, ¿no? Por identidad, Por identidad de raza, por género, por género, por raza, sí. por... Exacto. Pero también hay una pregunta de un profesor, una profesora del secundario, Marina Jofre. Ella se presenta como profesora en secundaria y pregunta cómo se puede intervenir ante violencia verbal dentro del aula, que se hace habitualmente, ¿no? ¿Qué debería, o qué consejos? Porque cada situación es muy particular, desde luego, ¿no? Sí, sí. A Perdona, ver, pero muy amplia la pregunta, no, la pero pregunta es amplia, pero yo soy un poco enemiga de dar píldoras de solución porque sin como duda. esto es de esta complejidad, pero la postura que siempre he sostenido y cuando hago capacitación a los docentes, que la podemos planear, Rafa, si ustedes lo consideran conveniente desde Sin la duda. universidad, pues yo les digo a los docentes, mire, frente a cualquier tipo de agresión en aula, reaccionen inmediatamente y paren lo que están haciendo y digan, no se tolera y llamen a las cosas por su nombre y esto tiene que ver con mecanismos de conexión moral. Usted acaba de insultar a su compañero, usted acaba de hacer tal cosa, no se permite, no está permitido, no lo acuso ni de vándalo, ni lo califique, hable de la acción y hable de que esa acción no se permite, que es humillante, que produce efectos en la persona que recibe la agresión, sea verbal, sea física, sea el chiste, sea lo que sea. De inmediato establezca postura frente a los actos agresivos de unos pares contra otros pares. Ok, bien. Bueno, realmente muy, muy precisa tu respuesta, María Clara. Bueno, yo sé que hay otras inquietudes, creo que se abordaron en general, por lo menos intentamos darle curso a todas, siendo un poco el tiempo. María Clara, quería agradecerte enormemente tu tiempo, gracias por tu generosidad en compartir este conocimiento, esta experiencia y tu trayectoria con nosotros, tomarte este ratito. Espero que aquellos que hayan asistido a esta entrevista lo hayan encontrado interesante también. Bueno, vamos a dar por terminada esta entrevista y los esperamos en bueno, futuros encuentros con notables en psicoterapia que se dedican a temas bueno, que son de interés, ya sea para clínicos, educadores, gente de la comunidad. ¿Mm? Muchas gracias por asistir. Bueno, Gracias, María muchas Clara, por estar gracias con nosotros. de nuevo a la Universidad de Palermo, a Rafael en particular y a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Muchas Por favor. gracias. Gracias a vos. Hasta luego.